Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la relación que ha capturado la atención de muchos, la que alguna vez existió entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y para empezar, vamos a desgranar esa enigmática frase que ha resonado en muchos titulares: Demet Özdemir sobre Can Yaman, le quiero mucho. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué significa realmente esta declaración en el contexto de su historia? Si eres fan de estas estrellas o simplemente te intriga el drama y los giros en la vida de las celebridades, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos los temas más candentes y te traemos información exclusiva y análisis interesantes. Dale al botón de suscribir ahora mismo y activa la campanita para estar al día. La frase "le quiero mucho" dicha por Demet Özdemir sobre Can Yaman ha sido interpretada de mil maneras desde que salió a la luz. Para entender su verdadero significado, debemos remontarnos un poco a su historia. Demet y Can protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y encendió la chispa de los rumores sobre una relación en la vida real. Y efectivamente en aquel momento los medios turcos y los fans estaban convencidos de que algo más que amistad florecía entre ellos. Durante el rodaje y la promoción de la serie, se les veía juntos constantemente. Compartían momentos en redes sociales, asistían a eventos, y sus interacciones públicas destilaban una complicidad especial. Era fácil para el público caer en la fantasía de que sus personajes, Sanem y Can, habían encontrado su propia historia de amor fuera de los sets. Los paparazzi los seguían sin descanso, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera los rumores. Y en ese ambiente de constante escrutinio, las declaraciones de los involucrados adquirían un peso enorme. Fue en uno de esos momentos de efervescencia mediática, cuando se le preguntó a Demet Özdemir sobre Can Yaman, que ella pronunció las palabras que ahora estamos analizando: le quiero mucho. En su momento esta frase fue vista por muchos como una confirmación velada de su romance. Si bien no fue un "sí, somos pareja", era un gesto cariñoso, una expresión de afecto que se alineaba perfectamente con las expectativas de los fans que anhelaban una historia de amor entre las dos estrellas. La forma en que lo dijo, el tono, el contexto, todo contribuía a la idea de un sentimiento profundo, más allá de la simple camaradería profesional. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, nos ha dado una perspectiva diferente. Poco después de que los rumores alcanzaran su punto álgido, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse públicamente. No hubo confirmaciones oficiales de un romance y tampoco hubo declaraciones explícitas de ruptura. Lo que sí hubo fueron periodos de silencio, de distanciamiento mediático y luego, con el tiempo, noticias sobre nuevas relaciones para ambos por separado. Can Yaman se vio envuelto en romances con otras figuras, y Demet Özdemir también fue relacionada con otras personalidades. Entonces, ¿qué significaba realmente "le quiero mucho"? Pensemos en las diferentes capas de significado que puede tener una frase así en el contexto de una relación entre colegas y posiblemente algo más. Por un lado, podría significar un profundo cariño y respeto profesional. Cuando trabajas tan de cerca con alguien en un proyecto intenso como una serie de televisión, es natural desarrollar vínculos. Compartir largas horas de rodaje, enfrentar retos juntos y celebrar el éxito de un proyecto puede crear una amistad muy fuerte. Demet Özdemir, como actriz talentosa, probablemente sentía un gran aprecio por su compañero de escena, Can Yaman, quien también es conocido por su carisma y profesionalismo. Podría ser una expresión sincera de que valoraba su amistad y la experiencia de trabajar con él. Por otro lado, y aquí es donde reside el enigma, la frase también podría haber sido una forma de reconocer un sentimiento más íntimo, sin querer etiquetarlo o hacerlo público. En la industria del entretenimiento, a menudo se prefiere mantener la vida privada separada de la pública, o al menos controlarla de cerca. Decir "le quiero mucho" es una manera de expresar afecto sin entrar en detalles comprometedores. Podría haber sido un guiño a un romance incipiente o a una relación que estaban explorando en privado, pero que no deseaban exponer aún a la presión mediática. También hay que considerar la presión que ejercen los fans y los medios. Cuando una pareja en pantalla
La tiene tanta química, el público espera que ese amor se traslade a la vida real. Los fans invierten emocionalmente en estas historias y esperan que las cosas terminen bien. En este sentido, una declaración como "le quiero mucho" podría haber sido una forma de mantener viva la ilusión del público, sin comprometerse demasiado ni revelar detalles que no estaban preparados para compartir. Es una estrategia común para gestionar las expectativas y el fervor de los seguidores. Ahora analicemos el momento en que ella pronunció estas palabras. Si fue durante el pico de la popularidad de Erkénthicus y de los rumores, entonces su significado tiene un peso diferente que si hubiera sido años después, cuando ya ambos seguían caminos separados. En el contexto de su apogeo como pareja en la pantalla y en los rumores, "Le quiero mucho" actuaba como un catalizador para la especulación. Sonaba dulce, romántico y encajaba perfectamente con la narrativa que el público estaba construyendo. Es importante recordar que las celebridades, al igual que nosotros, tienen diferentes formas de expresar sus sentimientos. Y a menudo en el ojo público sus palabras son diseccionadas y analizadas hasta el extremo. Lo que para una persona es una simple muestra de afecto, para otra puede ser una pista secreta, un mensaje codificado. Con el paso del tiempo y habiendo pasado por varias relaciones y proyectos individuales, la perspectiva de Demet Özdemir sobre Can Yaman podría haber evolucionado. Es posible que al reflexionar sobre esa etapa, "le quiero mucho" siga significando un cariño genuino por la persona y la experiencia que compartieron, pero sin la intensidad romántica que los fans imaginaron. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y los sentimientos también. Además, es un hecho que la industria turca, al igual que muchas otras, puede ser bastante implacable con las parejas de actores. La presión constante, los rumores, la falta de privacidad, pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Si hubo algo más entre ellos, es plausible que decidieran mantenerlo en privado para protegerlo, y una declaración ambigua como "le quiero mucho" les habría permitido hacerlo. En resumen, la frase Demet Özdemir sobre Can Yaman, "le quiero mucho", es una declaración que encapsula la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Podría significar un profundo cariño profesional y una amistad sincera, un reconocimiento a la química y la experiencia compartida en Erkénthicus. También podría haber sido un guiño a un romance privado que no deseaban exponer al escrutinio público, una forma de mantener viva la ilusión del público sin revelar demasiado. O, visto con la perspectiva del tiempo, puede ser una expresión de afecto por una etapa importante de su vida, sin la carga romántica que muchos quisieron atribuirle en su momento. Lo cierto es que su química en pantalla generó un fenómeno, y las palabras de Demet Özdemir solo alimentaron esa fascinación. Sea cual sea la verdad exacta, lo que no se puede negar es el impacto que tuvieron juntos y la forma en que lograron conectar con el público. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor el contexto de esa famosa frase. Hemos explorado las posibles interpretaciones, hemos viajado un poco atrás en el tiempo para recordar la efervescencia mediática y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en la vida de las celebridades. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Qué significado le dan ustedes a la frase "le quiero mucho" en este contexto? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para que les avisen de cada nuevo vídeo que subimos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.